Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones en el Señor. A cada uno de ustedes, el pastor Luis Ángel Díaz, nuevamente con ustedes para poder continuar con nuestra formación como líderes. Voy a continuar con la cuarta parte del tema, vuélvase un líder impulsor. Hemos estado tomando como base el pasaje de primer libro de Reyes 3:28, que dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hemos estado trabajando la siguiente idea central del tema: un verdadero líder no espera que el cambio ocurra por sí solo. El líder cristiano es un impulsor del movimiento de Dios, generando dirección, inspiración y transformación. El impulso no es casualidad, es el fruto de decisiones sabias, de visión clara y una dependencia absoluta de Dios. Anteriormente estuvimos estudiando los dos principios extraídos del texto de primer libro de Reyes 3:28 y eran los siguientes. El principio 1 que estudiamos fue: la sabiduría práctica y visible crea credibilidad. Y el principio número 2 fue: las decisiones difíciles bien manejadas pueden iniciar grandes procesos de confianza social. Ahora vamos a examinar el principio número 3 y quiero ampliarme porque lo considero sumamente importante, y dice de esta forma: el liderazgo público debe estar sostenido por la dirección divina. El poder visible detrás de un liderazgo invisible. Básicamente de eso se trata, del poder invisible detrás de un liderazgo visible. El liderazgo público expone al líder a los ojos del pueblo, pero lo que lo valida delante de Dios no es su habilidad humana, sino su dependencia del Señor. La validación de todo líder cristiano es su dependencia de Dios, no su habilidad humana. Aunque la habilidad humana es indispensable, es necesaria, hay que desarrollarla, pero no es la base. No es la base del impacto o de la amplitud o calidad del impacto que vamos a tener, sino más bien la dependencia del Señor. En tiempos donde los criterios de liderazgo están orientados por el carisma, por técnicas o por el marketing, la Escritura nos recuerda que lo que da peso eterno al liderazgo cristiano es su origen divino. Esto es muy importante. No es lo mismo ser un líder cristiano que un líder no cristiano. Hay una abismal diferencia, porque aquí estamos hablando que el origen del liderazgo cristiano es justamente eterno. Por lo tanto, hace que tenga una explicación y un impacto totalmente diferente. La historia de Salomón en el primer libro de Reyes 3:28 nos ofrece un modelo de cómo un líder obtiene credibilidad verdadera, no por lo que proyecta, sino por lo que Dios deposita en su interior. Esto es importantísimo. Dios deposita en el interior de los líderes cristianos un potencial importante que es de impacto eterno. En cuanto al pasaje que hemos examinado, quiero hacer un análisis bíblico. Un líder pidió sabiduría, no pidió poder, no pidió riqueza, pidió sabiduría. El contexto de este pasaje del primer libro de Reyes 3:28 es el siguiente. El joven rey Salomón era heredero de su padre David y él reconoce su inmadurez y su fragilidad para gobernar. A un pueblo tan numeroso como el que tenía a cargo le era complicado. Por esa razón es que él admite su inmadurez, admite su fragilidad, y eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 7 y 9. Su petición revela el corazón de un líder consciente de su responsabilidad y de su limitación. Por lo tanto, pide sabiduría para gobernar con justicia. Dios entonces se agrada de su petición y le concede sabiduría, y el pueblo lo reconoce. Eso es lo que encontramos en primer libro de Reyes
3:28, y todo el pueblo, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría para gobernar. Acá quiero señalar lo que Salomón no pidió. Esto es un aspecto importante. No pidió riquezas, no pidió venganza contra los enemigos, ni larga vida. Esto lo encontramos en 3:11, capítulo 3, versículo 11 del primer libro de Reyes. Sino que él pidió una mente que escucha a Dios, lo cual revela que su liderazgo se sustentaba en la dependencia y obediencia a la dirección divina. Importante ejemplo para todos los líderes, para todos los que ejercemos un liderazgo cualquiera que sea el ambiente o grupo al cual dirijamos. Dependencia y obediencia a la dirección divina. Quiero señalar el fundamento teológico de este pasaje y del tema que estamos examinando. El liderazgo en la Biblia es teocrático, no es meritocrático. Ojo con esto, porque en nuestro contexto actual la meritocracia se vuelve como esencial, pero desde el punto de vista bíblico, no es que estamos descartando este elemento, pero desde el punto de vista bíblico es Dios quien decide las cosas. En este sentido, entonces, es un liderazgo teocrático. La Biblia presenta un patrón. Los líderes verdaderos no se autoasignan, ni se autodirigen. Son elegidos, son empoderados y son guiados por Dios. Esta entonces es la gran diferencia. Esto no tiene que ver con que esto sea malo, sino que justamente lo que nos revela es cómo es que Dios dirige a sus líderes. Y aquí tenemos ejemplos bíblicos. Moisés no era elocuente, no era influyente, pero Dios lo llamó y le dijo: ahora ve, que yo estaré contigo. Eso se lo dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 12. En el caso de Josué, recibió instrucciones precisas de parte de Dios para conquistar la tierra prometida. Jueces capítulo 1, versículo 1 al 9. También está el ejemplo de Nehemías. No era profeta, no era sacerdote, sino un copero. Pero edificó los muros porque tenía la dirección de Dios. El liderazgo de Dios era lo que lo impulsaba. Nehemías 2:18 nos cuenta parte de esta historia. Así que era un simple copero, pero él construyó los muros caídos de Jerusalén. Pablo reconocía en su ministerio que no era por mérito propio. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda carta de Corintios capítulo 3, versículo 5. Acá entonces encontramos estos textos que nos ayudan a entender que el liderazgo desde el punto de vista bíblico es teocrático, es Dios el que determina todo. No es meritocrático. Esto no es una justificación para que nos descuidemos en nuestra formación académica, en nuestra formación bíblica, teológica, en la formación social, filosófica, política. No es excusa. Hay que hacerlo, porque es la parte humana del aporte que nosotros hacemos. Pero en la operación, en la operatividad, en el funcionamiento del liderazgo, es Dios el que determina las cosas. Obviamente, cada quien es usado por Dios para bendecir a muchos, dependiendo del desarrollo que cada uno tenga. Ahora quiero hablar acerca de textos claves para el liderazgo cristiano, siempre vinculados con este tema. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. La sabiduría para gobernar, para liderar y tomar decisiones no proviene de la experiencia únicamente, sino de una vida de oración, de constante búsqueda espiritual, según Juan 15:5. Entonces la oración constante, la oración de entrega, la oración de humildad, de humillación, de consagración, la humildad o la oración de arrepentimiento, de acción de gracias, la oración de intercesión, es la clave para poder liderar conforme al corazón de Dios. La experiencia es necesaria porque nos enriquece mucho más, pero la base de todo está en el desarrollo de nuestra relación cercana con Dios a través de la oración y del estudio de la palabra. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro,
que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Dice otro texto bíblico: separados de mí, nada podéis hacer. Esto lo encontramos en Juan 15:5. El liderazgo cristiano sin comunión con Cristo es estéril. Solo permaneciendo en la vid verdadera es que vamos a poder observar el fruto del liderazgo. Entonces, hay una aplicación importante que quiero señalar con relación a todo esto que estoy señalando. ¿Cómo caminar bajo la dirección divina de Dios hoy, en este contexto, en donde social, política, culturalmente hay una abismal diferencia de hace 50, 60, 70 años atrás, y por qué no decirlo, miles de años atrás, desde que se escribió esta palabra que estamos leyendo? En primer lugar, vamos a necesitar buscar la sabiduría de Dios intencionalmente, con conciencia. No basta con tener acceso a recursos o conocimientos, no. El líder debe buscar la dirección de Dios diariamente, como lo hacía Jesús en oración, según Marcos 1:35. Constantemente la vida de oración, tanto apartando un tiempo específico para orar, como manteniéndonos durante el día en comunicación constante con Dios, se vuelve fundamental para nosotros. Así que, ¿cómo caminar bajo la dirección de Dios hoy en este tiempo? Primero busquemos la sabiduría de Dios intencionalmente a través de la oración. Número 2, actuar conforme a esa sabiduría. Es decir, se la estamos pidiendo, tenemos que procesar, tenemos que proceder, más bien dicho, con esa sabiduría. La verdadera fe se demuestra en obediencia. Esa parte es esencial. No basta con recibir dirección divina, sino se actúa en consecuencia. El que oye mis palabras y las hace, eso es lo que dice Mateo 7:24. Entonces, no es solo oír, no es solo buscar, sobre todo es hacer. Número 3, confiar en la autosuficiencia, desconfiar de la autosuficiencia. Muchos líderes fracasan espiritualmente cuando comienzan a confiar excesivamente en su experiencia más que en la comunión con Dios. La autosuficiencia destruye la dependencia y con ella la unción para liderar. Aquí quiero hacer una aclaración, porque nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Emocionalmente es necesario, tenemos que tener una sana autoestima. Pero de lo que estoy señalando como un punto crítico es la autosuficiencia. Es decir, desplazar a Dios de todas nuestras decisiones y de nuestro proceder como líder. Es ahí donde la unción para liderar básicamente se pierde. Entonces la autosuficiencia destruye la dependencia a Dios y con ella también se destruye la unción de Dios para liderar. Entonces, podemos observar que esta temática se vuelve tan importante para nosotros por el hecho de que representan grandes retos, grandes situaciones. Un liderazgo respaldado por Dios va a dejar huella eterna, no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Acá nosotros observamos un tema crítico como lo es la credibilidad de Salomón. Esta credibilidad no surgió por su linaje simplemente, ni por su carisma, no, sino que de la sabiduría que Dios puso en él, por su oración y por su humildad. Nosotros tenemos entonces que desarrollar estas dos cualidades importantes. Si es que queremos que Dios ponga en nosotros sabiduría, necesitamos orar y trabajar en nuestra humildad, trabajar en nuestro proceso de humillación delante de Dios, que esto justamente es diariamente y hoy más que nunca. Las iglesias, las organizaciones y las familias necesitamos de líderes guiados por Dios. Las instituciones sociales, culturales, políticas, religiosas, las organizaciones sociales, las organizaciones legales, todos necesitamos de la instrucción de Dios. Porque resulta de que Dios se mueve en toda circunstancia, Dios se mueve en todo contexto. Por lo tanto, necesitamos
que sea Dios el que esté liderando la sociedad en general. Es Dios que debe de estar liderando la iglesia, liderando las organizaciones para que su propósito se cumpla. En el caso de Salomón, él fue guiado por Dios. Esa oración que él hizo le permitió abrir puertas que nunca antes nadie había podido observar. Esto puede suceder a un líder que quiere hacer las cosas de manera diferente. Entonces, la oración y la búsqueda de la humildad son esenciales. La humildad tiene que ver con el desmontaje de nuestro ego, de permitir que sea Dios el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, de permitirle a Dios que transforme nuestra vida a través de la palabra del Señor. Estos son aspectos muy esenciales. Ahora, necesitamos en la iglesia, en las organizaciones, en las familias, liderazgo fuerte. Necesitamos líderes guiados por Dios. Dios nos ayude para que cada uno de nosotros seamos los que hagamos la tarea correcta. Entonces, necesitamos líderes guiados por Dios, no por las corrientes del mundo, no por los movimientos filosóficos que encontramos en el mundo actualmente. La filosofía ha permeado la forma de pensar de la sociedad actual, tan así que las personas están pensando de una forma tan distinta, tan diferente, que constantemente se alejan más de Dios. Entonces, es clave que cada uno de nosotros, cuando estemos sirviendo como líderes, podamos entender que nuestra fuerza, que nuestra base sea justamente el liderazgo de Dios. Cuando el liderazgo es sostenido por la dirección divina, esto produce paz, produce justicia, produce orden y sobre todo produce la gloria para Dios. Hemos entonces estado examinando durante estas últimas ocasiones este tema que viene a volverse relevante para cada uno de nosotros, como lo es el liderazgo que impulsa, el liderazgo que gestiona esa fuerza espiritual necesaria para hacer cambios. Y es indispensable que de manera fundamental el liderazgo sea justamente sostenido por dirección divina. Dios nos ayude a poder entender la prioridad de esto, por el hecho de que estamos expuestos a lo público, estamos inmersos en una situación compleja, pero lo que nos valida delante de Dios justamente es nuestra dependencia de Él. Y quiero insistir en cuanto a la habilidad humana. Dios definitivamente desea que seamos hábiles. Hay que desarrollar nuestro potencial intelectual. Hay que desarrollar nuestro potencial vocacional. Todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros debemos desarrollarlo. Esa parte es esencial. Entre mejor nos preparamos, más Dios nos va a utilizar, más Dios nos va a requerir en ciertos ámbitos, en ciertos contextos que por cierto serán complejos y que siempre nos vamos a sentir pequeños frente a los grandes desafíos. Pero la habilidad humana es indispensable. Sin embargo, no sustituye lo que es nuestra dependencia del Señor. Por lo tanto, es tiempo en que cada uno de nosotros clarifiquemos que necesitamos ser orientados justamente por ese liderazgo eterno que es Dios para cada uno de nosotros. Es indispensable entonces de manera constante buscar de Dios. Así que durante este proceso necesitamos cada uno de nosotros dejar que Dios deposite en nuestra vida lo que Él quiera. Y recordemos no estar envidiando al otro, porque cada quien tiene su propio potencial. Nos veremos en la próxima. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes.